Hoy vas a conocer Ribadeo. Ribadeo es un municipio en la esquina noreste de Galicia, en el límite con Asturias. Pertenece a la comarca de la Mariña Oriental, tiene 106,2 km² y 9.978 habitantes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en Asturias. Solo lo enseño por si no me creéis. Asturias, paraíso natural, que algún día, si os parece bien, pues recorreremos algún pueblo cercano de Asturias, de la frontera con Galicia. Pero solo crucé aquí para enseñaros una vista general del concello que realmente vamos a visitar hoy, que es Ribadeo, el último pueblo de Galicia, ya en la frontera con Asturias. Ahí lo tenéis, vamos a recorrer todo eso. El pueblo está ahí, detrás del puente que une Asturias con Galicia. Fijaros esta playa, qué chula, aquí abajo tiene bandera azul. Fijaros la formación de las rocas, todo por esta zona, por esta costa, hay formaciones realmente curiosas, la verdad. Y creo que nos va a gustar mucho Ribadeo. Y sabéis que Ribadeo tiene muchísimas casas indianas de emigrantes retornados. Muchísimas. De hecho, es el pueblo, ciudad, con mayor concentración de casas indianas de Galicia. Así que vamos allá. Pues ya estamos en Ribadeo. Ahora estamos en la orilla de enfrente. Ahí tenéis ese pueblo tan bonito que creo que es Castropol. Todo eso es la orilla de Asturias. Ese no sé qué pueblo es. Ese es el puente que acabamos de cruzar, que es la autovía, que en otro vídeo no lo dije bien, es la autovía A8, la autovía del Cantábrico. Y este es el puerto de Ribadeo. Ahí está el ascensor. A ver si funciona, porque así ya subimos al casco histórico. Ahí tenéis. Pues vamos allá. Ya que veo aquí en el puerto el trenecito turístico, pues os aviso que lo hay, que lo podéis coger. Yo creo que no se coge aquí, que se coge en el centro, pero os da una vuelta por lo más importante de Ribadeo y bueno, es una forma práctica de visitar todo el pueblo rápidamente. Bueno, aquí estaba el área de autocaravanas, creo. O están las autocaravanas, no sé. Fijaros este cartel tan bonito de Sargadelos que hay aquí en el puerto. Y todo por aquí usan mucho lo de Sargadelos porque está muy cerca. Y le dedicaremos un capítulo. En algún momento le dedicaremos un capítulo solo a Sargadelos, que yo creo que lo merece. Pero justo enfrente hay estas ruinas que no sé de qué son, pero hay un cartel ahí, a ver si nos lo explica. Casa do Obispo ou Torre das Cabanas. Tamén el cartel es de Sargadelos. Unha tradición os lo traduzco. Unha tradición señala que aquí estuvo la residencia del obispo Payo Cebeira en 1182. También se supone que fue el emplazamiento de la torre medieval de Cabanas. Bueno, solo queda este muro, parece ser, ¿no?
Ah, bueno, espérate, porque allí también hay ruinas. No sé si pertenece a lo mismo. Pero claro, es que esto es súper antiguo. Pues aquí tenéis el puerto de Ribadeo, todos los barquitos, mira, hay bastantes. Hay veleros también. Después iremos más para allá del puente, pero ahí hay un hotel, imaginaros qué vistas, te despiertas con el sol del este. Y aquí está el ascensor para subir al centro, así que vamos porque nos ahorramos la subida y todo va más rápido. En invierno de lunes a domingo de 9 a 8 de la tarde y en verano de 9 a 9:30. Ahí debe haber escaleras también. Bueno, parece un ascensor normal, pero creo que es panorámico. A ver, pues ahí va, es panorámico porque tiene estas aperturas que van en zigzag. Pero ahí tenéis, hay un tramo así. Y esta es la salida del ascensor que da a esta especie de mirador con cañones. Fijaros. Vemos el puerto que quedaba ahí abajo, el puente, la costa de Asturias. Ahí aquí hay otro cañoncito y a ver si por aquí vamos al centro ya. Bueno, pues ya estamos entrando. Os enseño esta casa porque veis que seguimos con los carteles de Sargadelos. Casa que foi de José Acevedo. Bueno, fue una escuela, ¿no? La usaron como escuela. Y vamos por aquí a ver. Mira, sí, no, se ve una arquitectura bastante bonita ya. Pues fijaros que ya se adivina ahí uno de los platos fuertes, pero está en obras para variar. Pero una cosa que voy comentando con mis hijos es que se ven muchos portales abiertos. Y eso da idea de lo tranquilo que es el pueblo, ¿no? La confianza que hay. Y aquí hay una señal como que este edificio sería importante. Ribadeo Indiano, para que veáis la importancia de este pueblo. Ah, mira. Círculo de Recreo, fundado en 1851. Una de las más pudientes sociedades de la provincia. Contaba con lujosas instalaciones. Bueno, pues vamos, seguimos. Este edificio es uno de los más bonitos, yo creo. Esto parece que fue un cine. Y allí, mira, qué casas más bonitas. Y ahí hay una casa con escudo. No sé lo que es. Y yo creo que por aquí ya llegamos a la plaza principal. Bueno, aquí encontramos este cartel que me pareció importante. Rúa Ibáñez, se refiere a Antonio Raimundo Ibáñez, fundador de las fábricas de loza y herrerías de Sargadelos, asesinado el 2 de febrero de 1809 tras la revuelta que destruyó la siderurgia en 1798. Él mismo señaló que los causantes de tal hecho fueran la enraizada envidia de algunos curas y potentados y sus deseos de desquite. Algunos estudios señalan la posibilidad de que su muerte obedezca a una conspiración con idéntico origen. Y Ribadeo le rinde homenaje con poniéndole el nombre a la calle. A ver, este es el edificio bonito que está en obras y aquí creo que ya llegamos a la plaza. Estamos en la Plaza de España.
hay unos jardines, después los vemos con calma. Ya veis que hay unas casas bonitas y esta es la famosa Torre de los Moreno, que es una auténtica preciosidad y por desgracia, una vez más, pues tenemos la mala suerte de pillar todo o en obras o cerrado. Este es el concello, también bonito, y allí están las aduanas, pero vamos a mirar porque aquí hay una figura y hay un cartel, no sé si explicará algo. Pazo de Ibáñez, mandado construir para residencia particular por don Antonio Raimundo Ibáñez, marqués de Sargadelos a finales del siglo XVIII. Es de estilo neoclásico. Bueno, ya leímos antes cómo acabó el pobre. ¿Veis? Todo de Sargadelos. Mira, para dejar las bicis. Y la aduana. Vamos por aquí a subir a los jardines, a verlos un poco. El viejo Pancho, poeta gauchesco uruguayo nacido en Estavilla, ofrenda de los españoles residentes en Montevideo, septiembre de 57. Y ahí tenéis, los jardines están bonitos. Bueno, aquí se ven más casas, al otro lado del parque. Fijaros, muy bonitas, muy elegante todo. Un pueblo elegante. Mirad qué bonito tienen esto, con plantas colgando. Los niños jugando. Quería deciros que hoy es 11 de octubre y estamos pues entre 11 y 20 grados, más o menos, 19. Ahora estaremos a 16 grados. Así que se está bastante bien. Y aquí al lado de la Plaza de España está el convento de Santa Clara. Parece bastante sencillito. Pues esta es una calle céntrica que parte de la Plaza de España. Rodríguez Murías se llama, uno de los indianos. Rodríguez Murías es uno de los indianos que construyó diversas cosas y es peatonal, ya veis, este trozo después a lo mejor ya no lo es. Y está bonito. Debe ser también una calle comercial. Pero me dijeron que las casas indianas están más para allá. Quizás sea la siguiente calle, que es la de San Roque. Ahí es donde están más. Veníamos de ahí, de la calle Rodríguez Murías. Y aquí ya empieza la Rúa San Roque, calle San Roque. Este debe ser un antiguo teatro que ya no funciona. Mira, hay fotografías antiguas. Mujeres en la emigración. Bueno, pues a ver, ¿cuántos de vosotros me dejáis en comentarios? ¿Conocíais Ribadeo? ¿Sabíais de Ribadeo? Que tiene tanta vinculación con la emigración. O si hay alguno que sus antepasados vengan de Ribadeo. Aquí tenemos el mural.
Ah, bueno, ahí ya vemos casas indianas. Para que veáis un poco las otras calles. Esta ciudad está bonita. Tiene casas muy bonitas. Tiene mucha vida, mucho comercio. Me gusta. Hasta restaurante indiano. Bueno, creo que vamos a tener que cruzar porque es muy bonito y no lo vamos a ver bien desde aquí. Y ahí tenéis la plaza de San Roque. Me imagino que la capilla también lo será, siendo la plaza de San Roque. Y ahí tenéis también otra casa indiana. Fijaros qué bonitas son. Bueno, una está más cuidada que otra, ¿no? Pero la que está más abandonada es una preciosidad. Fijaros qué bonita. Ahí tenéis otra. Está precioso. Esta calle está impresionante, de verdad. Fijaros ahora dónde estamos, al otro lado del puente. Y esto era el cargadero, porque aquí se cargaba el hierro que salía de las minas de Pontenova, que también pertenece a esta comarca, pero está tierra adentro. Pues permitía... Esto es un reloj solar. Fijaros, 6, 7... A ver, 8, que le falta la V, 9, 10, 11 y aquí está. La sombra está entre el 11 y el 12, vamos a poner 11:30, pero tenemos 2 horas atrasadas por el sol, 12:30, 1:30, pues sí, acertó porque es la 1:10 más o menos, está bien. Bueno, pues eso, que este era el cargadero donde se cargaba el hierro que salía de las minas de Pontenova, que está tierra adentro. A ver qué hay aquí. Escalera, el túnel, bueno, el arco. Y aquí otro túnel. Bueno, todo llevará al mismo sitio, se supone. Pues el hierro que se sacaba de Pontenova, que espero visitarlo en el futuro también, lo traían aquí en vagones, había vías, y lo cargaban en este cargadero en los barcos. Mira, ahí tenéis un pequeño vagoncito. Pues la verdad que me está encantando este pueblo. Sí que está súper bonito. Ahí tenéis el vagón. Parece que hay un paseo todo por la costa. Y aquí está. Parece como si fuera un trozo de un puente, no sé. A ver si explica algo ahí, que hay carteles. Pero está bonito esto, ¿eh? No, habla de las aves. Mira, poneros. No, pues no dice nada. Bueno, no deja de ser un mirador de la ría, ¿no? Tiene muy buenas vistas. Mira, hay una bajada aquí de escaleras hasta esta... Bueno,
una playa relativo. Pues sí que hay gente en la playa. No es una playa muy apetecible, pero bueno, la gente se está bañando ahí. Mirad, esa es la playa que veíamos al principio de Asturias. La boca de la ría. La playa. Bueno, el agua no se ve tan cristalina, la verdad. Y hay gente ahí bañando o tomando el sol. Pues está bonito esto. Bueno, aquí hay carteles que ponen ruta da costa, pero aquí está el fuerte de San Damián, que es de 1624, pero bueno, era para proteger la ría y los astilleros, pero en 1719 lo destruyeron los ingleses. En 1743 fue reconstruido y ampliado en 1762. No hay ningún camino aquí, pero bueno, nos vamos a meter por aquí, a ver. No sé si se puede ver algo. Y durante la Guerra de la Independencia lo desmantelaron y temporalmente fue un hospital militar. Por fuera se ve pues una fachada muy lisa, ¿no? Solo tiene los agujeros para vigilar por ahí, pero no sé si se puede visitar. Que sepáis que este camino viene desde, bueno, de hecho se ve el cargadero que vimos antes, ya veis que está ahí al lado. Ahí está el cargadero y viene el paseo todo por la costa y sigue ahora hasta el faro que vamos a ver. Está precioso el día hoy, ¿eh? Está cerrado, como no puede ser de otra manera. Ahí tenéis. Vamos a ver el cartel. Ya vemos que tiene un foso, pero no sé si se podrá ver algo más que lo que vemos por fuera. Bueno, pues este es el otro lateral, así que no se puede ver, no se puede ver nada. Pues yo diría que vamos de camino a otro sitio épico. Estamos de camino al faro de Ribadeo, que está en una islote más bien, con un nombre muy simpático porque se llama Isla Pancha. Isla Pancha, y eso de ahí, no sé, será un mirador. La gente entra ahí, hay un banco, parece. Hay otro vértice geodésico. Se vienen las vistas de la boca de la ría. Y mira, hasta aquí llega el tren turístico que vimos antes. Os trae hasta aquí. Pues ahí tenéis, faro de Isla Pancha. Fijaros qué cosa más bonita. Qué preciosura. Toda la boca de la ría de Ribadeo. Asturias enfrente.
Y aquí está el puente para cruzar a la isla. Bueno, esto es un alojamiento, por lo visto. Porque claro, el faro es ese de ahí, el pequeño. Pues lo otro debe ser un alojamiento. Faros de España, puertos del Estado, puerto de Ferrol. O sea que tiene hasta aquí autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao. Que veíamos San Cibrao en otro vídeo. ¡Wow! Mirad qué estructuras, qué formaciones. Fijaros qué plano es eso, ¿eh? Y todo así en inclinado. Toda la costa. Pues a lo mejor aquello de la punta es San Cibrao. Y el pueblo anterior, Burela. Que ya veíamos en otros capítulos del canal. Y este es el otro lado de la costa hacia el interior de la ría. Pues sí, aquí al lado del alojamiento parece que hay cafetería. Bueno, el mismo alojamiento es cafetería. Ah, no, está aquí. Aquí, subterráneo. Una cafetería. Bueno, pues aquí tenéis, por fin estamos en la playa de las Catedrales, una de las playas más bonitas de Galicia y del mundo, por qué no decirlo. Ya veis que estamos a sábado 11 de octubre y esto está lleno. Bueno, está lleno porque es sábado, pero estamos en la bajada. Supongo que se puede pasar sin problema porque es temporada baja. Si fuera temporada alta, o sea, más bien meses de verano y así, pues hay que pedir un permiso, porque si no esto está hasta arriba. Os pondré en la descripción un enlace a la página para pedir el permiso. Es como una reserva, es gratis, no hay que pagar nada, solo es el permiso para poder pasar. Esperemos que hoy, por ser sábado o haber mucha gente, no me lleve una desagradable sorpresa. Bueno, ya veis desde aquí, hay que venir en marea baja, así que tenéis que consultar cuándo está la marea baja. O preguntáis en la oficina de turismo o lo consultáis. Ya os di en otro vídeo la página de Meteo Galicia, meteogalicia.gal. Ahí podéis consultar los horarios de las mareas. Hay que venir así en marea baja para poder caminar por toda la playa
y ver todos los arcos que se forman, que están formados ya. Hay baños, mirad. Hay botiquín ahí. Riscos da visita. Riesgos de la visita. La playa queda totalmente cubierta por la subida de la marea. Debe prestar especial atención y seguir las indicaciones de las personas socorristas y vigilantes. No se debe acercar a la parte inferior de los arcos y acantilados ni entrar en las cuevas y grutas. En ausencia de arena, extreme las precauciones en la bajada a la playa y al caminar por las rocas pueden estar resbaladizas. No es recomendable personas menores de edad sin acompañamiento. Ah, bueno, tenéis aquí el código QR para la reserva. Vamos allá. Uy. Bueno, venimos eso, en marea baja total. Bueno, quizá hace media hora pero bueno, más o menos, eso da igual. Y ya veis las recomendaciones, porque obviamente si no está marea baja, recordar que aquí sube la marea, no es como en otros sitios, por ejemplo en el mar Mediterráneo no sube la marea, pero aquí sí. Y si sube y tú estás allí de relax, pues te puedes quedar atrapado. Así. Pues aquí tenéis About Galicia en la playa de las Catedrales. Está todo señalizado, ya veis que es súper turístico, por desprendimientos. Creo que hacia esta parte derecha es donde están mayormente los arcos, aunque mirar por el otro lado, que ahí se forma como un pasillo. ¿Os fijáis? Ahí se forma como un pasillo hacia la izquierda, después lo vemos, pero vamos, porque creo que los mayores arcos están en este lado, en la derecha. La verdad que es una pasada porque es súper grande y además que a lo mejor, como es tan plana, si os fijáis, y realmente la arena no está seca, ¿no? Está como cuando estás cerca del agua. Entonces igual es que sube rápido la marea, no lo sé, la verdad. Pero os fijáis, ¿no? Que no es la típica arena seca, ¿no? Es arena medio húmeda, está dura, no se hunden los pies. Y eso me da la sensación de que que igual empieza a subir la marea y sube de golpe. Que sube rápido, no lo sé. Si alguien lo sabe, si alguien ya ha estado aquí, que lo diga en comentarios, por favor. Fijaros que se forman muchas oquedades en las rocas, cuevas. A ver por aquí, mirar, aquí ya hay un poquito. Nos vamos a acercar hasta donde dejan. La verdad que están preciosas, todo así como laminado, ¿no? Aquí hay como una cueva ya. Fijaros que queda el agua ahí, apozada. Al retirarse la marea, fijaros qué cueva. Con razón, son catedrales, ¿eh? Y ahí queda el agua. Mirar, ¿eh? Qué pasada. Todo esto esculpido por la fuerza del mar, ¿eh? Y del viento y de los años, el tiempo. Una super cueva. Impresionante. Estos son monumentos naturales. Bueno, aquí ya vamos a tener que escalar porque esto nos impide el paso. Bueno, si estás descalzo sí, pero... Bueno, saltamos
ahí que nos costó un poquito. Creo que es mejor mojarse los pies, la verdad. Mira, mira cómo nadan ahí. Se formó una piscina natural. Ostras, pero tan profunda. Ostras, pues mira. Por la cintura les da. Ah, aquí tenéis un arco. Ah, amigo. Por eso estaban haciendo foto ahí. Ahí tenéis. Ahí tenéis el arco. Y fíjate, pues una piscinita tienes aquí natural. Qué maravilla. Mirar qué arco, qué preciosidad. Ahí tenéis, qué obra de arte de la naturaleza. El agua limpita. Y aquí tenéis el mar Cantábrico en pleno. Vamos a seguir a ver qué vemos por ahí. Fijaros esta formación, qué impresionante, qué impresionante. Al final nos hemos descalzado porque si no era más complicado, es mejor mojarse. El agua está fría, no voy a decir que no. El agua está fría, probablemente a 15 grados. Impresionante. Fijaros que se forman como islotes. Bueno, aquí ya no podemos ni pasar por el medio de las rocas porque está cerrado, pero por ahí parece que se puede dar la vuelta. Por ahí ya acabaría la playa, parece, pero hay más arcos, ¿eh? Y fijaros, oquedades. Es impresionante. Hay como una especie de nieblina típica de estar al lado del mar, ¿no? Del salitre. Fijaros los arcos. Aquí hay más. Nos vamos a acercar un poco. Fijaros, qué maravilla. Qué pasada. Aquí tenéis. Y aquí otro. Impresionante. Vamos a pasar por detrás. Bueno, no podemos pasar, claro. Yo iba tan tranquila a pasar por debajo del arco. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Esto es muy mágico. Yo diría casi mágico. Fijaros, además parece un túnel con un río, ¿no? Bueno, nos estamos acercando demasiado y puede haber... Bueno, aquí veo que la gente está pasando por debajo, así que se podrá pasar. Esperemos que no pase nada. Es que claro, aquí hay una formación como la playa casi cerradita aquí entre los túneles. Mirad, qué pasada. Qué impresionante. Mira, quedamos como aislados del ruido del mar. Fijaros cómo aísla la roca. Lo malo es que nos molesta bastante el sol para ver bien, yo creo. Pero bueno. Fijaros. Fijaros qué profunda la cueva. Alguien se metió.
yo aconsejo que no os metáis. Ya sé que, bueno, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero si lo dicen, por algo será. ¿Para qué vamos a meternos? Es una cueva y ya está. Pero si hay peligro de desprendimientos, pues imagínate. Impresionante. Bueno, fijaros lo que acabo de ver, yo creo que es una medusa. Tener cuidado porque a veces en estas playas hay, a lo mejor sabéis cuál es. Aquí viene mucho también una medusa que se llama carabela portuguesa y algunas de ellas pues pueden hacer daño, pueden picar. Así que tener cuidado, ¿vale? Nos hemos acercado a la orilla. Ahora vamos hacia el otro lado, porque también da gusto mojarse los pies. Y eso que dicen que el agua del Cantábrico, o sea, el agua de esta costa de Lugo, es la menos fría de Galicia. Pero bueno, aún así, tampoco vamos a decir que es caliente. Yo creo que más hacia el Cantábrico este, ¿no? Hacia Cantabria y Euskadi, ahí sí que ya es más caliente el agua. Pero por aquí aún cuesta, me parece a mí. Fijaros. Y aquí hay otra. Se está moviendo, ¿eh? Se está moviendo. Por eso, pues a lo mejor es la carabela portuguesa, porque tiene como esa forma, ¿no? Tiene la aletita y fijaros, se está moviendo. Impresionante. Se está moviendo para un lado y para el otro, fíjate. Pues acordaros, no las toquéis. Cuando suba la marea igual se salva. Y aquí al lado de las carabelas, pues estas otras formaciones. Ya no vamos a ir mucho más para allá, porque ya ahí hay que meterse a mucha roca, a mucho trepar. Fijaros aquí. Qué cortes tienen, ¿eh? Ya veis cómo es por allí. Impresionante. Y de vuelta ya, pues vamos a ver este pasillo que queda por aquí. Fijaros qué ruido se siente todo el tiempo del bravo mar Cantábrico, ¿eh? Es un sonido que no cesa. ¿Qué os parecen las catedrales? ¿Os parecen una de las playas más bonitas del mundo? ¿Tienen bien merecida la fama? ¿Vendríais aquí? Espero comentarios, por favor. Quiero más comentarios, más comentarios. Y de paso que estamos paseando entre las catedrales, quería hacer una pequeña reflexión, porque pues quizá cometí un error cuando subí el vídeo de la representación teatral de las doncellas de Betanzos.
porque a partir de ese vídeo han bajado muchísimo las visualizaciones, pero es que casi a la mitad. Y quería pediros el favor de que me ayudéis a remontar, porque la verdad estaba contenta, las cosas iban bien, estaba teniendo como pues 1000 vistas en cada vídeo o más, y la cosa ha bajado muchísimo. Y yo creo que es por ese vídeo, pues que el algoritmo de YouTube, que es bastante caprichoso, pues como decía, que el algoritmo es bastante caprichoso y a lo mejor he interpretado que eso fue un cambio de tema que no interesa y he perdido un montón de visualizaciones. Así que os pido por favor que le deis like y compartáis los vídeos si podéis y os suscribáis para remontar, porque al final, aunque me gusta hacer todo esto muchísimo, me encanta, pues también conlleva bastantes gastos. Hay que desplazarse en coche, el gasoil es caro y a veces pues hay que dormir porque está un poquito lejos, y todo eso pues conlleva un gasto, y la comida y todo. Así que os pido por favor que apoyéis al canal de esa manera, que total es gratis, no cuesta tanto y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias. Mirar, este edificio pone Donación de Jesús Rodríguez Murias. Yo creo que es el que vimos en las calles, ¿no? Ese nombre. Pues es que ahora estamos en Rinlo, que es un pequeño puerto súper pintoresco que pertenece a Ribadeo. Y creo que es muy pintoresco. Así que vamos a verlo. Estamos bajando para el puerto. Fijaros esta construcción que hay aquí a la izquierda. Es un hórreo. Tiene agujeros. Lo que pasa es que los hórreos aquí en esta zona son completamente diferentes a los del resto de Galicia. De hecho, si os fijáis, los nombres, la arquitectura un poco, mirad, aquí hay otro. Son diferentes y suelen tener unas piedras encima del tejado para que no vuelen las tejas. Fijaros este edificio. Fijaros porque ya estamos llegando. Aquí también hay mucho marisco en los restaurantes, ¿eh? Avenida de Ribadeo, estamos bajando. Y ya llegamos. También los carteles están con letras de Sargadelos. Ya llegamos. Fijaros. Qué entrada.
Aquí se ve el agua limpita. Veis que aquí el mar hace otra entrada y se aprovecha para hacer una cetaria. Obviamente supongo que no está en uso, ¿no? Pero bueno, vamos a verla desde allí arriba, que supongo que la veremos mejor. Ya veis que hay paseo marítimo por todas partes para pasear al lado del mar. Y lo que quería comentar también, que no he dicho, que esta zona toda le llaman la rasa cantábrica, porque si os fijáis es como una elevación constante desde el mar, como una especie de meseta, ¿no? Diría. Porque además aquí, una vez que subes los acantilados, pues es muy llano todo. Después al fondo están las montañas, pero... a ver... Ahí veis, la caseta esta pone Cetaria de Rinlo. Bueno, pues fijaros, aquí está la cetaria. Aprovecharon esta entrada para hacer la cetaria aquí. Hicieron ese muro de mampostería de pizarra porque es abundante en la zona. Ya veis que estamos en la provincia de Lugo y aquí los tejados son todos de pizarra, no son de teja como en el resto de Galicia. Y después dentro, para separar los diferentes tipos de marisco, había unos muretes. Y aquí se comercializaba centolla, nécora, langosta, bogavante, camarón y buey de mar. Ya veis qué bravo está el mar hoy. Mirad cómo pega allí, qué olas. Se regulaba el paso de agua con una compuerta, con un sistema parecido al de un grifo. Y veis que aquí también hay un muro. Y hay más cetarias por aquí, por lo menos hay una más por esta zona. Bueno, aquí hay un sitio que es peligroso y yo ya no me atrevo a acercarme más. Le llaman foso redondo. Bueno, pues ya veis, el mar está ahí, hay tierra y aquí hay un agujero.
porque el mar cava por debajo de los acantilados y hace agujeros. Y aquí hay uno, ahí está llegando el mar, se oyen las olas chocar, pero no me atrevo a acercarme más, la verdad, porque me da miedo caer. Me parece peligroso. No sé si se ve en la cámara. Pues fijaros qué sitio, ¿eh? Pero es peligroso. ¿Veis ahí el agujero? También quería mencionar que por aquí pasa el Camino de Santiago del Norte, que viene por toda la cornisa cantábrica. E incluso hay una variante, porque realmente el Camino de Santiago bajaría hacia Mondoñedo, que lo veremos en un vídeo próximamente. Que va, no se ve nada. Bueno, lo siento. Y hay una variante que en vez de bajar a Santiago hacia Mondoñedo, pues une el camino del norte con el camino inglés, que sabéis que parte desde Ferrol, aunque creo que también parte desde Coruña, que lo he dicho en el vídeo que ya tenéis en el canal sobre Coruña. Pero bueno, pues aquí veis, hay el agujero. Y aquí la costa cantábrica maravillosa. Espero que os haya encantado este vídeo sobre el concello de Ribadeo. Si es así, por favor, regaladme un like, suscribiros, compartid para que llegue a más gente, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.